Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de la Biblioteca Pública Mundial. El día de hoy vamos a hacer un podcast sobre un autor en particular. Ya anteriormente habíamos hecho un podcast sobre Isaac Asimov. Esta vez vamos a abordar a uno de mis, yo creo que a mi autor favorito en realidad, Robert E. Howard. Eh, Mundialmente conocido por ser el creador del personaje, uno de los personajes más famosos tanto del cine como de la literatura, que es Conan el Bárbaro. Y para este podcast nos está acompañando aquí mi buen amigo Dave de Borot. ¿O cómo quieres que te llamemos, Dave? Dejémoslo en Dave. Dejémoslo en Dave. Dave el Bárbaro, ¿te acuerdas de esa caricatura? Claro que sí, por supuesto, cómo no acordarme. Era un personaje bastante peculiar, un bárbaro fuera de serie. Un bárbaro fuera de serie. Bueno, y el día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre el propio autor, sobre algunos de sus obras, y bueno, pues realmente lo que lo ha hecho tan importante. Yo he buscado biografías y sí hay, pero es muy difícil conseguirlas. Creo que nada más hay uno, digo, no sé si tú conoces alguna otra, Dave. Yo la única que conozco se llama Blood and Thunder y no hay una edición en español, no sé si tú conozcas otra. Biografías de Howard, no. Por desgracia, no. Así es un material difícil de encontrar. Estamos de acuerdo de que la mayoría de su trabajo estaba publicado en Weird Tales. No hay publicaciones propias o obras grandes. O sea, casi todo su trabajo se consiste en relatos cortos de revistas pulp. Realmente no hay muchas fuentes de obtener información. Aunado a eso también está el hecho de que pues, él no vivió mucho. Fueron a lo mucho 30 años de edad, o sea, se fue muy, muy joven. Hey. Encontrar material que narre su vida o algunos de sus hechos es difícil, aunque hay una película que no recuerdo el nombre ahorita, pero es protagonizada por Vincent D'Onofrio. Estoy tratando de recordar el nombre, no lo recuerdo. Tiene algo que ver con las maravillas del mundo o algo así. Bueno, y está basada en Howard. Donde sale René Zellweger. Sí. Sí. Bueno, la película se llama The Whole Wide World y en español le pusieron, ¿cómo era? Creo que le pusieron algo así como El que camina solo o Aquel que camina solo, algo así, porque hay una parte en la película donde dice eso Howard, que él camina su camino y él camina solo, algo así. Pero bueno, por eso pusieron esa traducción. Sí, y de hecho es lo que te iba a decir. O sea, yo fuera de esa película, que por cierto, la película está basada en una, pues digamos, en una como semi-biografía que escribió la... No está bien construida tampoco, o sea, omite muchas cosas de la vida de él. Sí, sí. Digo, si tienen chance, véanla. La verdad es que la película es entretenida y a lo mejor me voy a echar a gente encima con esto, pero hace rato estaba viendo la película y le digo a mi esposa, la película está más chida, está más interesante y es más emotiva que la película El Bodrio que sacaron de la historia de Tolkien. No sé si a ti te haya pasado igual, pero la ves y la verdad es que no le hizo justicia a Tolkien y esta película, aunque sea como dices, omite muchas cosas, pero por lo poco que sabemos de Howard, que una que otra cosa te enteras en los libros que vas leyendo, realmente pues sí parece que así fuera el autor en su vida real. Why don't you tell me about your character Conan? Conan! Conan is the damnedest bastard there ever was. He's got a long black mane of hair, crystal blue eyes. He's a fighter, born on the battlefield. To him, combat's a way of life. It's all he's ever known, all he ever wants to know! He's no soldier who was taught to fight. To him, fight is an instinct. It's a part of him! Like his legs, his arms, his chest, his bull neck. Believe me, he don't take it from nobody. He'll fight man, beast, devil, or God. And when those women feel those tree trunk firm arms around their waist, they melt like butter on a hot skillet.
No sé si... ¿Qué es lo que piensas tú? Pues la verdad, no me llamó la atención ni siquiera ver la película de Tolkien. Así. Yo me enteré que iban a hacer una película biográfica y dije, no sé, pero no. No sé si sientas que últimamente las biografías son más fantasiosas o muy románticas, las películas biográficas de estos tiempos, de cualquier personaje célebre o cualquier personaje relevante en lo que es la historia contemporánea, suelen ser muy pesadas. Y como que no, dije, no, así está bien. Si quiero saber algo de mucho, hay mucho material disponible para poder leer. Siempre hay mucho material. Sí, de hecho. Aunque volvemos a lo mismo. Puedo pasar sobre Howard, pues. Ahí sí no hay mucho, no hay de dónde escarbar, no tenemos realmente material. Además, la película está buena, yo la vi sin saber qué onda. Yo la vi hace mucho tiempo y luego ya después cuando supe, la fui a ver y ahora sí dije, oh, ya. Y la verdad me gustó, una película entretenida. Pero, ¿no? La de Tolkien, dije, no, qué chido, la voy a ver. No me llamó la atención. No, la verdad es que no sirve. La de Tolkien no sirve. Hay una película hecha por fans en YouTube. Esa sí, para que veas, está buenísima. Con decirte que la película empieza donde a Tolkien, un hobbit, le roba su libro, o sea, los escritos del Señor de los Anillos, o era el Silmarillion, no me acuerdo. Y ya de ahí se empieza a hacer como que un desarrollo de cómo va viviendo Tolkien, conociendo a los elfos, a los hobbits. Es más entretenida y es buena la película. Surreal. Pues sí, como tipo surrealista el hecho de que un hobbit le hubiese robado sus escritos. Sí, y digo, eso sí está más divertida. Pero bueno, volviendo a un poco más a lo de Howard, precisamente hablando de material y de lo que hay para leer y eso, ¿cómo fue que tú conociste al autor? ¿Cómo conociste a Robert E. Howard? Bueno, yo lo conocí gracias, curiosamente, a otro autor. En su momento yo estaba buscando en la preparatoria para leer. En una de las clases, que no recuerdo el nombre de la materia, que es el equivalente español, no recuerdo el nombre, había mucha lectura de gesta épica. Estaban fragmentos del Cantar del Roldán, Cantar de los Cantares, ya sabes, lecturas del patrimonio que suelen ponerte a leer. Y dije, están interesantes. Me llamó la atención la gesta caballeresca en ese momento. Y me gustó mucho, así que quise introducirme un poco más. Empecé a escarbar y empecé a encontrar más lectura al respecto. Empecé a leer sobre lo que es el ciclo de Avalon, leyendas artúricas, etc. Y como toda persona que entra una vez a internet, llegas al agujero del conejo y sigues escarbando y sigues escarbando. Encontré también a un autor que ya había visto en su momento, que había escrito un libro conocido como Una princesa de Marte. El autor es Edgar Rice Burroughs. Sí. Empecé a buscar material de él, y buscando material de él, entre las recomendaciones me salió Robert E. Howard. Y dije, caray. No sé si, nunca confirmé si Burroughs también tenía trabajos en revistas Pulp. Creo que no estoy seguro. Pero apareció ya sabes, de que te arroja, como cuando buscas algo en YouTube y te arroja una recomendación distinta y empiezas a buscar. Sí. Y esto no lo conocía. Y lo encontré y empecé a leer un poco de su material. Curiosamente, yo ya tenía conocimiento de lo que es la literatura del horror. Los libros de Lovecraft, que son los de cajón, lo que la mayoría de personas tenemos acceso en un momento. Es bastante fácil acceder a las obras de Lovecraft. Y yo no sabía que Lovecraft había mantenido correspondencia con Howard. Dentro de las cosas que encontré cuando llegué por Burroughs a ese autor, llegué a ver que habían relatos de horror de Howard. Y empecé primero con esos relatos de horror, porque tiene algunos relatos de horror de que comparten universo con la obra de Lovecraft. Ya sí encontré algunos de esos relatos, son, por mencionar algunos, está El fuego de Azurbanipal, está también Los hijos de la noche. Hay un personaje que no recuerdo su nombre, es un profesor que al parecer también es conocedor de lo oculto y hace algunas menciones de
de entidades oscuras y cultos malsanos y todo ese tipo de referencias a los universos o mejor dicho, a las criaturas del universo de Lovecraft. Y así fue. Después, escarbando un poco más en el material del autor, me topo con la sorpresa de que también es escritor de literatura fantástica, fantasía épica, y empecé a ver su trabajo. El primer trabajo que leí de Howard fue a Conan el Bárbaro. Su primer trabajo no de terror fue Conan el Bárbaro. Fue como yo lo conocí. Y lo empecé a leer y wow, está brutal, está salvaje, es directo al punto, visceral y sin muchos rodeos, me agrada. Y comencé a leer las historias de Conan. Fue uno de los primeros personajes con los que me familiaricé de Howard. Y se nota mucho porque me imagino que también tiene mucho que ver el formato de lo que son las revistas pulp. Son relatos cortos pero muy viscerales, o sea, van muy al punto. En algún momento, yo creo que fue contigo en alguna plática, hice la referencia de que la forma en que Tolkien escribe son como 4 o 5 párrafos para detallarte una puerta, y Howard en 2-3 frases te dice, bueno, la puerta se hizo añicos y se acabó. Es muy, muy directo, y eso para alguien que va empezando a leer también es algo fácil, es digerible, no te la quiebras mucho, pero es muy enriquecedor el hecho de que se siente la emoción en la forma en que escribe. Siempre está ese sentido de aventura, y eso fue lo que me gustó, lo que me atrapó y que me hizo seguir queriendo buscar más de su material. Así fue como lo conocí, o sea, buscando material de otro autor, vine y di con este autor y dije, wow, esto está chido, me quedo aquí, y empecé a leer. Así fue como di con los trabajos de Howard. Con Howard. Fíjate, a mí me pasó algo parecido. Yo empecé leyendo, o sea, cuando ya me compré yo libros por gusto, lo primero que compré, de hecho creo que fue mi primer libro, fue La Llamada de Cthulhu. Una ediciones así chiquitas, no sé si los llegaste a ver, unos libros delgaditos. Bueno, valían como 50 pesos ahí en el centro, pero total, lo que estaba chido de esos libros es que al final venían pues algo de información sobre el autor y todo eso, y ahí también decía lo que acabas de mencionar, de que Lovecraft y Howard tenían correspondencia. De hecho creo que era su único amigo, o sea, tenía contacto con muchas personas por carta, pero con Howard como que era una amistad un poco más allá, porque se compartían precisamente, o le daba permiso, por decir, el utilizar a sus monstruos. Y a lo mejor mucha gente que nada más lea a Conan, y te digo porque a mí me pasó, no encuentras muchas referencias al mundo de Lovecraft. O sea, sí hay en cuanto a magia y eso, o los seres de pesadilla, pero no hay muchos. Pero en otras obras, como hay un libro que se llama Bracan el Celta, algo así, Bran Mak Morn, el rey de los Pictos. Bran Mak Morn. No, sí, pero es que hay otro, mira, déjame, así rápido, déjame checo. No, es Bracan el Celta, sí, es, aquí tengo la portada. Igual ahorita lo pongo aquí. Bueno, en ese libro se llama Bracan el Celta y otros recuerdos raciales. En ese libro, son recopilatorio de trabajos, digamos, sueltos de Howard, en donde ahí menciona otros personajes que no son tan conocidos, como el propio Bracan, por ejemplo. Y ahí hay un personaje que es como también un bárbaro, pero por ahí del 20.000 antes de Cristo o algo así, porque Howard tiene como una especie de línea del tiempo en donde se van desarrollando los eventos. Porque, por ejemplo, el primero de todos es Kul, que es 24.000 años antes de nuestra era. Después de él es Conan, que es 12.000 antes de nuestra era, y así sucesivamente. Pero en ese inter hay algunas historias sueltas, y en esas es en donde sí hay más referencias a los monstruos de Lovecraft, como el que ahorita dijiste, del de los Hijos de la Noche. Hay uno que yo me acuerdo donde se mete el personaje a través de unas cuevas y hay una escultura literal, es Cthulhu. O sea, es una escultura de Cthulhu. Y la escultura cobra vida y se empieza a mover. Eran puras alucinaciones del personaje que estás leyendo, pero era Cthulhu. La descripción es literal esa. Entonces, les digo, es un ejemplo. Pero hay muchas historias en donde sí se comparten así personajes, y ahí fue donde yo me enteré de que esta persona existía, o sea, Robert E. Howard. Mi película favorita desde hace mucho siempre ha sido Conan el Bárbaro.
Y ahí pues también decía que del autor Robert D. Howard. Y ya fue cuando yo empecé a buscar información de él, y la verdad que es que lo primero que leí de Howard fue La llegada de Conan el Cimmerian, que esa es la primera obra de Conan el Bárbaro. Que ninguna película, fíjate... dime. Iba a decir, creo que es como que la obra con la que todos llegan, es súper más afamado Conan el Bárbaro. Sí, es que definitivamente. Sí, te digo, definitivamente es o sea, Howard es conocido por ese, pero como hemos dicho, o sea, hay más personajes todavía, aunque no sean tan conocidos, que muchos, que va a haber gente que vaya a decir, ay, es que todos los personajes son iguales, porque de hecho hay un meme, no sé si has visto, donde está un bárbaro sentado así, y luego está el mismo bárbaro pero con una corona, dice, este es cool y este es Conan, ¿ahora ves la diferencia? Haciendo referencia de que nada más por tener la corona ya era otro personaje. Ya. Es que eso está... Tienen un arquetipo, como cualquier escritor se toma su base o su molde a partir del cual crea sus personajes. Creo que lo hemos visto en muchas obras. Uh-huh. Ahora bien, también las revistas Pulp, o Pulp Magazines, sobre todo Weird Tales, no te da un formato muy amplio como para poder desarrollar una obra muy profunda, pero creo yo que se separan lo suficiente los personajes del molde base de donde parten para definirlos a cada uno. Así todos son el tipo de héroe arrojado, que está en el mejor auge de su vida, fuertes, valientes, dispuestos al peligro, a enfrentar el peligro, pero cada uno tiene sus dilemas morales, tiene sus propios códigos de ética. Conan es creo que es el personaje más brutal. Cole tiene su faceta, pero conforme ves las historias de Cole te vas dando cuenta que cada vez se vuelve más introspectivo. En el momento en que Cole llega y obtiene la corona de Valusia, su forma de ser cambia dramáticamente y se nota cómo se transforma por completo. Podrías decir que Cole antes de ser rey y Conan tienen muchos paralelismos, e incluso se parecen mucho en su construcción, pero el cambio de Cole en el momento en que obtiene la corona para convertirse en rey de Valusia, en adelante hasta sus últimos relatos, se nota muchísimo el cambio de personaje, y ahí es donde se puede ver que si hay una construcción. Tal vez el formato de la revista no le permitía expanderlo demasiado, pero se nota que está ahí. Las bases para darle forma o para irlo moldeando hacia uno u otro lado están ahí. Sí. De hecho, en la edición que conocemos, al menos en español, de los relatos de Conan, son de la edición Martínez Roca. Esa editorial sacó, son creo que 24, la saga completa de Conan son como 24 libros. Pero no todos son de Robert E. Howard. De Howard son creo que nada más como, si no mal recuerdo, son alrededor de unos 15, nada más. Y todos los demás son de otros autores diferentes. Y de hecho hay un relato ahí, no me acuerdo en cuál de los libros viene, que dice que el relato es de Howard, pero no es de Howard, sino es... La idea original era de Howard, pero cambiaron algunos personajes y algunos nombres, para cambiar la historia de Cool a hacer una historia de Conan. Si no mal recuerdo, el que hizo el cambio se apellida Sprague o Sprague, L. Sprague, algo así se llama. Se llama El Fénix en la Espada, que curiosamente... bueno, de hecho, ese es uno de los relatos más famosos de Conan. De hecho, creo que fue el primero que se publicó. ¿Sí? De Conan. Pero luego se hicieron algunos cambios y originalmente el relato era de Cool de Valusia. Entonces, aunque de hecho, si tú lees los dos a la par, te das cuenta de lo que acabas de decir. Conan era más brutal, era más vale madre, y Cool no. Cool le pensaba un poquito más, se prevenía un poquito más o sea, digamos, estaba más preparado para la vida civilizada, y Conan no tanto. Ahora bien, hay que tener otra cosa en cuenta. Si tomas esos dos personajes como base, puedes entender sus paralelismos, además del hecho de hacer ese tipo de modificación o quito este personaje y lo inserto aquí y calza perfectamente. Se entiende que Cole es un atlante, y si sigue la cronología de Howard, Conan, el Cimmerio
desciende de los atlantes que sobrevivieron después del cataclismo que destruyó la edad turia, que es de donde viene la gente de Kol. Cuando el mundo o el continente, no recuerdo si es continente o conjunto de islas de donde viene Kol, sucumbe por el cataclismo, los sobrevivientes, los atlantes que sobreviven pasan a ser los Cimerios, son los ancestros de los Cimerios y comen esos Cimerios. Sí que se entiende que existan algunas similitudes, paralelismo, sucesión espiritual, si quieres verlo de ese modo, para decir, no manches, se parecen bastante. Y es que eso es algo que es bien recurrente en la obra de Robert E. Howard, que es mucho de las razas antiguas, que de hecho, por eso les decía también de este libro de Bracken el Celta y otros recuerdos raciales, porque habla mucho de eso. No sé si te acuerdas, por ejemplo, ahorita en la obra que citaste, la de los Hijos de la Noche. La historia empieza en que es una persona que tiene en su casa tiene muchos adornos así como si fuera un museo, e invita a unos amigos a que vayan a verle, y tiene escudos, espadas, garrotes, y empieza a decirles de que no, es que lo encontramos en tal parte y lo encontramos en no sé dónde, y uno de los amigos agarra un garrote y por accidente golpea al que les estaba dando la explicación, al dueño de la casa, y él tiene una regresión a una era donde él era un salvaje y se mete a una cueva, porque habían matado a todos sus compañeros, se mete a una cueva y empieza a matar a todos. O sea, ¿vieron Goblin Slayer? Haz de cuenta, es lo mismo, pero en texto. Y es lo mismo, pero en texto. Entonces, y sí, o sea, Howard creó eso primero. No dudo ni tantito que el autor que hizo Goblin Slayer haya leído y de ahí haya sacado en parte también algo de la idea. Pero lo que voy es que eso es algo bien recurrente en la historia en las historias de Howard. El que tú eres descendiente de alguien más y que tú también tienes lo que te constituye o tu alma es algo que tiene recuerdos de héroes anteriores. Está bien interesante esa onda, porque en esa época, sobre todo en esa época, no era algo tan común. Al menos yo no recuerdo a ningún otro autor que hiciera algo parecido, no sé tú. No, es difícil. La mayoría de los autores de esos tiempos, bueno, otro autor que también contribuyó un poco con algo de fantasía, pero no llegó a hacer esto, fue Clark Ashton Smith. Él también tiene su ciclo de fantasía, que son el mundo de Zotic, así se llama la saga de él. Puede tener un poco de influencia, pero no se marcaba así. No sé si este estilo era muy particular de Howard, porque incluso si buscas autores de otros relatos pulp, no encuentras algo parecido. Yo creo que debe de haber, tal vez porque uno no los conoce, porque fue hace ya, ¿qué te gusta? ¿80 años? Más. Sí, creo. Casi 100 ya. Ya casi un siglo. Es difícil encontrar las fuentes, es difícil encontrar toda esa información. Es normal que los autores más célebres sean de los que podemos obtener retazos de información, porque pues, como vemos, pues, a nivel biográfico no sabemos casi nada de él, pero debe de haber más autores, ahí. Solo que fue muy, muy emblemático, muy icónico por ese particular modo de escribir que él tenía. Y tenía mucho que ver como que con la sucesión o con las vidas pasadas o los ciclos anteriores, eras antiguas. Yo creo que ese sello muy particular es muy icónico de él, y si hay autores debe haber uno que otro, pero va a ser difícil encontrarlos, más que en esa enorme brecha de tiempo en que nos encontramos, de casi un siglo, en el cual pues es difícil. Muchas de esas revistas pulp pues, no creo que existan ya intactas, tal vez una que otro ejemplar. Sí, será muy raro, a menos que alguien se haya preocupado por realmente. Es que hay que tomar en cuenta también que esas revistas, mucha gente, sobre todo de su época, las veían como papas fritas, como literatura basura. Entonces la leías y la tirabas. Cómics, básicamente cómics. Sí, como cómics, pero con puras letras. Entonces, salvo una que otra persona que pues viera el verdadero valor o vaticinar el valor que estas obras iban a tener. De hecho, si no mal recuerdo, el padre de Howard, al morir Howard, donó toda su biblioteca. O sea, estoy hablando de todo lo que escribió Howard y además todos los libros que él tenía. Porque hay que recordar también que Howard era una persona que leía mucho y sabía mucho de historia, sobre todo.
donó todo eso. Muchas historias que él tiene de ficción histórica, porque también escribió ficción histórica, se ubican en ciertos periodos que están muy bien cimentados, pese a ser historias cortas, por lo mismo, porque él tenía mucha influencia de la historia. Es normal que te encuentres con pequeños detalles como eso. Por ejemplo, ya ves otro de sus personajes icónicos, Solomon Kane. Sí. Principios del siglo XVII, si mal no recuerdo, en los 1600 creo. Es cuando se sabe unas historias que tienen que ver con Solomon Kane. Está también sí, bueno, igual nada más para hacer un pequeño paréntesis, Solomon Kane se desarrolla en la época de los puritanos, más o menos por ahí de la época del jinete sin cabeza, más o menos es por ahí. Te iba a decir, hay otro personaje que mencioné hace rato, Bran McMorn, que es el rey de los Pictos. Ese personaje se ubica en el periodo histórico cuando los romanos estaban conquistando Britania, después de que ya se tenían y todo. O sea, Bran McMorn le tocó luchar contra los romanos. Incluso, según en algunos de los relatos, formó alianzas con las distintas tribus que habían en Britania para poderles hacer frente a los romanos. Y está muy bien ubicado en el periodo histórico, y las referencias que se tienen en ese relato a lugares, a nombres de antiguos pobladores, a quiénes eran los romanos que estaban en esos tiempos, quiénes eran los emperadores que regían en esos tiempos. Está muy, muy bien estructurado, pese a que el resto de la trama, el central, el core, sigue siendo ficción. Y sí. Estaba muy, muy bien informado de todo lo que escribía, o sea, tenía muy buenas fuentes. Sí, y te digo, el padre de Howard, al morir Howard, todos esos libros los donó a la biblioteca del pueblo. Si no mal recuerdo, se llama Cross Plains, o se llamaba Cross Plains, no sé, ya ves que luego les cambian los nombres a los pueblos. Pero bueno, él donó todo eso, y a lo mejor también gracias a eso es que tenemos muchos de los textos inéditos también de Howard. Ahora, como dices hace un momento, Howard pues realmente no escribió, o sea, no publicó él de su propia pluma un libro, sino que los vendía las historias a la revista de Weird Tales, y creo que también a otra de Outstanding Science Fiction, no me acuerdo. Hubo 2 o 3 que le compraban los Fiction. Ándale, esa. Bueno, ahora, haciendo eso a un lado, dentro de las recopilaciones que hay y todo, ¿cuál es tu libro favorito que sea de Howard? De los que has leído. Mi libro favorito, bueno, es que creo que el libro suena muy... yo nunca leí los libros como tal, así de recopilaciones. Yo leí historias en específico. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la historia de La Torre del Elefante de Conan. Es una de las mejores historias que me tocó leer en su momento. Es muy, muy buena. Esa me gusta mucho. Y de Bran McMorn, la historia se llama Los Gusanos de la Tierra. Esa historia también está muy, muy buena. De hecho, esa historia me gusta mucho, la de Los Gusanos de la Tierra, porque tiene un pequeño plot, no plot twist, un pequeño guiño a la era Turia del mismo Howard, porque Brancor ocurre ya después de la Edad Iboria, después de la Edad Turia, y hay una pequeña referencia no sé si recuerdas a las antiguas tribus de hombres serpientes. Sí, ¿cómo no? Hay una pequeña referencia a los hombres serpientes en esa historia de Los Gusanos de la Tierra. Es uno de los relatos que más me gustó, junto con el que te comenté de La Torre del Elefante. Y los relatos que también me gustaron mucho de Howard, está un relato que es no me acuerdo el nombre, tiene que ver con un anillo, y es de sus relatos de horror. Es uno de esos relatos que me gustó mucho, porque prácticamente desarrolla uno de sus personajes secundarios, que es el que te comentaba, que era un profesor de lo oculto, y él busca una venganza contra un alquimista u otro ocultista rival, y se desarrolla una trama muy al estilo Sherlock Holmes, pero yo creo que sería como que imagínate un Sherlock Holmes con John Constantine. Está muy interesante esa combinación de arquetipos de personajes. Es muy, muy, muy chido. Te digo ahorita el nombre, no me acuerdo porque tiene bastante que la leí, pero fue una de esas que me gustaron bastante. Yo creo que esas son las que más me han gustado.
en general, todo lo que son los relatos de Solomon Kane. De los personajes más conocidos de Howard, Solomon Kane es el que más me ha gustado. Vaya. No, mira, para mí igual así, o sea, para mí mi personaje favorito y todos los libros de Conan son, para mí lo más top. Pero, ya si vamos, por ejemplo, un relato en particular, hay un relato, supongo que pues también lo habrás leído, La hija del gigante de hielo, donde Conan está en... Sí, es correcto. Ajá, digo, si no mal recuerdo, está en Hiperbórea, que es la parte norte del continente. Los reinos más al norte que existieron en la Edad Iboria. Sí. Va caminando y ve a una mujer, pero así como que azul, como la gente que conozca Final Fantasy, hagan de cuenta Shiva, el Summon, hagan de cuenta eso, y ella atraía a las personas, a los hombres, y luego sus hermanos, que eran dos gigantes de la escarcha, como los que se mencionan en la mitología nórdica, lo mataban. Entonces trata de hacer eso con Conan, pero Conan termina matando a los dos hermanos. No me acuerdo qué hace con la muchacha, porque creo que sí la captura. No recuerdo bien qué pasa, pero o sea, es muy interesante la forma en que Howard describe o sea, es que realmente la era Iboria era una era muy peligrosa. O sea, Conan era muy brutal, pero porque el mundo era así de brutal. O sea, él tenía que ser así para poder sobrevivir. Y en ese tipo de relatos se nota. ¿Cómo? Consecuencia del mundo. Sí, exacto. Entonces, o sea, la manera en que él actuaba era para poder sobrevivir, y eso es algo que se menciona mucho en sus relatos, en los relatos de Howard, porque lejos de ser un Juego de Tronos en donde están los reinos en combate y todo eso, aquí a ti te pueden matar lo que está afuera. O sea, olvídate del castillo, olvídate del reino. Lo que está fuera de aquí te puede matar. Lo que está en la selva te puede matar. Entonces, es mucho de eso. Y bueno, ya un recopilatorio, pues yo creo que mi libro favorito sería el de Bracken el Celta, porque además de que es un libro que está compuesto de un chorro de relatos diferentes, que ha escrito Howard. Al final hay un relato, que se llama El Parricida. Déjame ver si me aparece aquí el título completo. Pero ese me gusta porque nada más el primer es una como especie de novela, pero escrita a varias manos. O sea, son diferentes autores, cada uno escribiendo un capítulo diferente. Y nada más en la primera parte fue escrita se llama Gore el Parricida. Nada más si no mal recuerdo, los primeros 3 capítulos fueron escritos por Howard. Y de ahí en adelante se va para abajo la historia. O sea, se nota realmente que Howard lo que escribía, o sea, estaba acostumbrado a escribirlo. No cualquiera puede escribir sobre, por ejemplo, vivir en una época en donde, por ejemplo, si tu padre no te quería, te podía dejar abandonado en el bosque invernal y sobrevivir. Y digo, porque por ejemplo, este personaje sobrevive gracias a que mama leche de una loba. Digo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y los demás autores. Me recuerda a los hermanos Rómulo y Remo. Y te digo, los demás autores realmente, o sea, como que Howard les dejó el personaje y los demás no supieron qué hacer. No supieron manejarlo bien. Y se nota como que quieren estirar más la historia y como que ya, o sea, no saben qué escribir realmente. Entonces, a mí me gusta porque aquí la gente que no conozca mucho, por ejemplo, de la obra de Howard, si ya leyó todos los demás relatos y llega a ese punto, ahí es donde dice, ¿sabes qué? Ya, de aquí ya no quiero leer. Esto ya no es Howard. Aquí se acabó, exactamente. Pero sí te digo, yo recomendaría que leyeran eso a la gente que quiera empezar con Howard, más que nada porque son muchos relatos diferentes. Y aunque la obra principal de Howard, o sea, no tenga novelas ni nada, pues son historias diferentes, son historias distintas, se desarrollan a distinto ritmo y pues te puedes ir acostumbrando al estilo de él. Ahora, por ejemplo, a ti en sí de la obra de Howard, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más te gusta? Olvídate de los personajes, de la obra o del estilo que él tiene de escribir. Bueno, está claro que el estilo que él tiene mucho que ver con aventura y acción. O sea, es muy claro el hecho de que hay mucha aventura, mucha acción, y que casi toda el foco central es lo que
descripción de batallas, de combates, pero no batallas típicas entre dos facciones, no, son las batallas en las cuales nuestro protagonista se enfrenta a peligros inmediatos que son contra él, ya sea, por ejemplo, no sé si recuerdas cuando en la Torre del Elefante le toca, pues básicamente tienen que escalar para robar la gema que se encuentra a la parte más alta, y durante la subida, si mal no recuerdo, también se encuentra con un personaje llamado Taurus, el rey de los ladrones, o que se llamaba a sí mismo el rey o el príncipe de los ladrones. Lo que es que, o sea, conforme va subiendo, no te describe el palacio, no es muy descriptivo en lo que es el ambiente, se limita a describirte los peligros. Conan se enfrentó a esto, se topó con estas trampas, aquí, combatió hacia acá, con un mandoble partió en dos, es muy, muy visceral y simple y al punto. Y esa parte de literatura para un joven, para alguien que no le gusta mucho leer o va apenas empezando, en el sentido de que no quiere abrumarse tanto, es muy digestible y es emocionante. Yo creo que eso es lo que me gusta, el hecho de que sus obras se centran mucho en la acción, o sea, a lo que voy. O sea, yo estoy en el punto A, debo masacrar tantas cosas para llegar al punto B, vamos a divertirnos en este trayecto. Y eso el hecho de cómo es. Otra cosa que me gusta mucho es sus personajes no envejecen. Si lo analizas, no se siente que envejezcan. Son como que el arquetipo del joven eterno, el que está en el punto más alto de su vida, en el punto culmen donde soy el más fuerte, soy el más rápido, no voy a estar en un mejor punto de mi vida más que en este momento. Se siente que no envejece. Y eso, cuando eres una persona joven, que quieres leer algo que puedes pasar, ¿cómo se dice? Sin quebrarte mucho la cabeza, es algo que disfrutas bastante, porque te da un sentido idealizado de personajes heroicos, personajes fuertes. Conforme vas creciendo, le puedes perder un poquito el gustillo, depende de cada quien. Pero lo que me gustaba de eso era la emoción, era el sentimiento de emoción que te daba leer esas historias, porque él era muy así, él era muy visceral, él era muy de nosotros todos, o sea, mis personajes todo lo pueden, aunque se enfrenten a una situación muy complicada, ellos pueden, y no con poderes místicos ni sacados de la nada, sino con su astucia, su ingenio y su fuerza. Eso era lo que me gustaba mucho, de que muchas veces no se sacaba nada de la manga en ese sentido Era pura destreza del personaje, pura habilidad del personaje, y no se sentían como Gary Stu. Eso me gustaba mucho. Apenas te iba a decir eso, de que si tú considerabas que, por ejemplo, Conan, porque es que eso sí es algo que yo he leído, que dicen que Conan el Bárbaro es un típico Gary Stu. Para la gente que no lo sepa, el Gary Stu o Mary Sue, creo que el original es Mary Sue, es el personaje que es totalmente bueno y siempre, o sea, todo lo hace bien, no le puede salir mal nada nunca. Todo siempre se acomoda a que esta persona triunfe. Eso es una Mary Sue o un Gary Sue en caso de que sea hombre. ¿Tú consideras que así lo es Conan, por ejemplo? No lo sé, es que normalmente cuando yo escucho el término de Gary Stu o Mary Sue, me imagino personajes unidimensionales. Podría decirse que es difícil clasificarlo, porque también tienes que ponerte en el contexto de que los relatos no te dan mucho margen al desarrollo, o sea, no tienes mucho espacio para hacer un desarrollo de personaje, y muchas de las historias de Conan el Bárbaro, de Solomon Kane, de Bradman Moore, de Cole de Atlantis, de Sonora Kid, porque Howard también escribía westerns, sí. Son historias autoconclusivas. O sea, y muchas veces puedes decir que son inconexas unas con otras. Hay algunas que sí tienen continuidad, pero muchas son inconexas unas con otras. O sea, son como cuando ves un capítulo de una serie, son autoconclusivos. Uh-huh. Eso no te da mucho margen al desarrollo, al desarrollo de un personaje.
no te permite extenderte demasiado porque vas a gastar espacio y letras, cosa que pues, no te va a permitir. Dices, tengo este relato, lo quiero vender, pero pues el formato no me permite más de tantas hojas porque si no puede que diga, no, pues tendría que imprimirlo en 3 o 4 revistas, en 4 números, y si no pega en el primero, pues no voy a vender las otras, no me puedo arriesgar a eso. Creo yo que esa limitante de las pulp no le permitía desarrollar más sus personajes y me cuesta clasificarlo como tal, así dejarlo completamente como un Gary Stu, porque no veo cómo poder desarrollar tanto a un personaje si tienes un formato tan limitado, porque podrías decir que los videos funcionan como tiras cómicas. ¿Cuántos cuadros tienes en una tira cómica? Tendrías que darle una continuidad muy larga y a veces muchas de sus historias no se prestaban para eso, como te digo, eran autoconclusivas. Yo creo que podrías clasificar tal vez a 1 o 2 personajes que tenga como Gary Stu, yo creo que sí, pero por ejemplo Call de Atlantis me demostró que no es el caso. O sea, Howard sí tenía para desarrollar, yo creo que tenía esa capacidad, tal vez. No sé si el ambiente en el que estaba o la necesidad de obtener dinero en su momento por el formato y todo no le permitió llegar más lejos. Tal vez si no hubiera tenido el final que tuvo, si hubiera tenido más años, quién sabe, tal vez podríamos haber tenido a un precursor muy bien construido de Tolkien, alguien capaz de crear mundos amplios. Supongo que el tiempo y el formato no se lo permitió, no lo sabremos, no habrá una forma de conocer si fue así, pero yo creo que no podría clasificarlos totalmente. Tal vez medio Gary, en lugar de Gary Stu, tal vez un Gary nada más. Le damos medio Gary. Sí. Fíjate, y bueno, en mi muy particular forma de pensar, a mí lo que más me gusta de la obra de Howard es que son sus personajes contra el mundo y contra la naturaleza. Y eso, como dices, a lo mejor, o sea, es porque eran historias muy cortas, el formato no le permitía escribir novelas de entrada, sino historias cortas, y hay muchas historias de Conan en donde, sí, o sea, relatos pequeños de Conan en donde no necesariamente está peleando contra un hechicero, porque eso es lo que más, o sea, como que es la imagen más típica que hay. Ajá. Sí, del bárbaro contra el mago. Y de hecho, por ejemplo, en lo que estábamos diciendo hace rato de la caricatura esta de Dave el bárbaro, era eso nada más. Era Dave, el bárbaro de la caricatura, contra hechiceros o hechiceras o magas, o sea, muy calabozos y dragones. Y realmente no es así. O sea, hay muchas historias de Conan donde se enfrenta contra la fauna o la flora del mundo iborio, que volvemos a lo que les decía. El mundo iborio era un lugar muy peligroso. Si te descuidabas te comía una planta, o si hacías algo mal te atacaba un hombre bestia. O sea, era muy, muy, muy difícil sobrevivir. Y mucho de lo de... Ya ves, si mal no recuerdo, los Dampari. Dampari era una tribu caníbal del mundo iborio. Ah, sí. De los reinos negros, de los hombres negros, si mal no recuerdo que lo llamaban, los reinos negros, lo que utilizaban. Sí, y de hecho, por ejemplo, la tribu de donde viene Conan, que es los cimerios, siempre estaban en conflicto con los pictos, pero nunca uno eliminaba al otro. O sea, se estaban defendiendo y ya. No era tampoco que sí, vamos a acabar con todo ya para que no estén poniendo gorro. O sea, no, sabían que tenían que vivir ellos, así como ellos querían vivir, nosotros queremos vivir. O así como nosotros queremos sobrevivir, ellos también. Entonces no agarraban ese odio así tal cual. Como una persona civilizada. Y es que ahí es en donde está también mucho del meollo de la forma en que pensaba Howard. Howard decía que, expresaba la idea de que las personas civilizadas eran, por ejemplo, más vulgares con las otras personas porque no tenían miedo a que les rompieran la cabeza con un martillo. Entonces por eso se permitían ser groseros. Y en el mundo de la era iboria no era así. Si un cimerio insultaba al otro, o sea, ya sabías que iba a haber putazos de entrada. Entonces ya estaban preparados para eso. Entonces la gente era más, curiosamente eran más educados. No, trataban de no ofender. Eran más cautos a la hora de expresarse. Eran mucho más cautos.
Sí, y te digo, o por ejemplo, había cosas que hasta te decían pensar mucho, que decía, por ejemplo, Conan le comenta a un ladrón que se hace amigo de él, que dice, en una tienda yo una vez vi que un hombre estaba tan gordo de la comida que consumía, y afuera de la tienda estaba un hombre muriéndose de hambre, estaba en los huesos. Por eso yo odio la civilización. Entonces, o sea, te pone a pensar de que, oye, no era tan salvaje como uno creería. O sea, era una persona que tenía raciocinio. Pero pues te digo, lo que tenemos así lo común es nada más el personaje, digamos la caricatura de lo que es realmente el personaje de Conan. Pero bueno, ahora, ya para terminar y no hacer tampoco el video muy largo, ¿recomendarías a la gente que leyera Howard? Y si es así, una recomendación que hicieras para comenzar. Claro que lo recomendaría. ¿Cómo no recomendar? Yo considero que fue uno de los autores más... Mira, para empezar, como yo lo siento como uno de los precursores o padres de lo que es la fantasía épica, lo que es el género de Sword and Sorcery, y fue una de las influencias muy marcadas para otro de mis autores favoritos de fantasía, que fue Michael Moorcock. A ver si luego hablamos de él también. A mí me gusta mucho la obra de Michael Moorcock, y una de sus influencias fueron las historias y los escritos de Howard, así como también Tolkien se inspiró en algunas de sus obras. O sea, él sentó bases para lo que conocemos de literatura fantástica y para muchos autores muy conocidos ahora, que probablemente no habrían tenido el mismo nivel de influencia si no hubiera estado él como precursor. Por eso también digo, si él no hubiera tenido el final que tuvo, tal vez hubiéramos tenido a alguien capaz de rivalizar con el propio maestro Tolkien. Alguien que, bueno, este es Tolkien, mira, este es Howard y este es el mundo que él hizo. Porque si hubiera tenido la oportunidad de desarrollar ese mundo que creó, yo creo que hubiera hecho algo muy increíble, porque tenía las bases, solo que el tiempo y el formato no te lo permitió. Yo lo recomendaría bastante. Lo recomendaría mucho para las personas que no son mucho de leer libros largos, o que les cansa mucho, o que los abruma la idea de leer sagas completas de libros de 800, 900 páginas. Digo, pues estamos de acuerdo que por poner un ejemplo, no hay mucha gente que ve los libros de Canción de Hielo y Fuego y dice, ay, pues, tienen como 900. Creo que para alguien que está empezando en la literatura, podría leerlos y irse preocupando un poco, porque son relatos cortos, autoconclusivos, que son muy entretenidos de leer, no son nada pesados, y que pueden ayudarte a entender más las bases de otros autores. Y también podrías encontrar esos pequeños guiños si eres, por ejemplo, una persona que lee, que ha leído a Lovecraft, que ha leído a Ashton. No, mira, no pensé que compartieran el universo, o mira, esto es de tal relato, o yo lo vi con tal autor. Eso es. Yo creo que recomendaría empezar con Cole de Atlantis, porque pues ya ves, Edad Turia, de aquí parte todo. Bueno, igual yo, fíjate, ahorita se me pasó decir, en la película, no sé qué tan cierto sea, y lo más probable es que sea mucho, en la película que estábamos platicando hace rato de la vida de Howard, mencionan que Howard tenía planeado escribir la gran saga o la gran épica de la conquista del oeste. Tenía pensado ya personajes, cómo debe ser el desarrollo entre los pioneros, cómo se iba a desarrollar ese mundo y pues cómo iba a llegar a ser Estados Unidos. Digamos, era el origen de lo que después pues ya iba a ser Estados Unidos. Pero como dices, Dave, pues tristemente Howard pues no alcanzó a hacer más. Para los que no lo sepan, Howard se suicidó. Tenía por ahí unas situaciones por ahí con su mamá de que pues iba a morir y entró en depresión y él se terminó suicidando. Pero aún así, o sea, dejó mucho escrito, dejó bastantes libros, bastantes relatos y cosas inconclusas, que es pues lo que conocemos ahora, aparte de lo que pues sí se llegó a publicar. Pero sí, o sea, se supone que Howard esa iba a ser su magnus opus, digamos, su torre oscura iba a ser la historia de la conquista del oeste. Y pues bueno, tristemente pues no la pudimos tener. Ahora, yo también recomiendo mucho que lean a Howard. Yo recomendaría un libro de relatos cortos, ya sea Bracken el Celta o Kull de Valusia, porque
como dice Dave, o sea, no son novelas larguísimas como Juego de Tronos o como El Señor de los Anillos, que mucha gente se queja de eso. Dicen, es que mete mucho relleno. Bueno, aquí no hay relleno, aquí no hay nada de relleno, todo es directo, eso es lo que va. Espadas chocando, fuego, sangre, tripas, hay de todo. Pero entre todo lo que hay, es entretenido. Y es, como mucha gente lo ha dicho, es lectura de evasión. Es para que te entretengas. No esperes palabras bonitas, no esperes finales bonitos tampoco. O sea, no es no es algo complejo tampoco, o demasiado complejo, sino es para que te diviertas, para que te entretengas. Y yo por eso recomendaría a Howard. Pero bueno, pues ya con esto nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros, Dave. Ya saben, gente, pues se suscriben, comparten por favor y sigan leyendo. Se cuidan. Bye.